los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, gloria al Señor Jesús. Bueno, era hasta el 20, hermanos. Dice, hermanos, aquí en su palabra, dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y bueno, los discípulos, ¿verdad? Dice aquí que se maravillaban viendo, ¿verdad?, lo que había sucedido. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Gloria al Señor Jesús. Pues bueno, ese fruto, ¿verdad? Ya vamos bueno, aquí mismo, hermanos, en el 21, nada más el versículo 28. Vemos, ¿verdad? Bueno, vimos la higuera, ¿verdad?, que no tenía fruto. Aquí vemos también en esta parte si hay un fruto en esta parábola, ¿verdad? Dice, versículo 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Gloria al Señor Jesús. Aquí vemos, hermano, un ejemplo, ¿verdad?, de esta parábola de estos 2 hijos, hermanos. Él respondió y dijo, no quiero, el primero al que le dijo, ¿verdad?, no quiero. Pero después dice, se arrepintió y fue. Dice al segundo, y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Gloria al Señor Jesús. Aquí podemos ver, hermano, también, gloria al Señor Jesucristo, en la parábola, hermano, y aquí en la parábola y también en lo de la higuera, hermanos, aquí en esta parte, ¿cuál fue el que dio el fruto, hermano? Aunque el primero, hermano, se negó a ir, pero posteriormente fue. Pero aquel que dijo, sí voy, Señor, al final de cuentas, no fue. Gloria al Señor Jesús. Esto, hermano, podemos ver, hermano, los frutos. El fruto, gloria al Señor Jesús. Un fruto, ¿verdad?, que aún Juan, ¿verdad?, cuando predicaba que venían, ¿verdad?, aquellos saduceos, que les decía, ¿verdad?, venían al bautismo de Juan, y Juan les decía, ¿verdad?, ¿quién nos enseñó, generación de víboras, ¿verdad?, a huir de la ira venidera? Hacer capítulo 3, versículo 7. Dice, ¿lo tenemos? Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas, mire, por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los
árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice, hermanos? Se corta y se echa en el fuego. Gloria al Señor Jesús. Todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Gloria al Señor Jesús. Porque hay árboles, hermano, que los vemos, ¿verdad? Que dan fruto, pero no dan buen fruto. ¿Sí? Hay árboles, hermano, que dan fruto engusanado. ¿Sí? Pero aparentemente, pues no sé si le ha tocado, bueno, lo poco que tengo, ¿verdad? O que conoce uno del campo. Hay lugares, ¿verdad?, donde va y ve unos duraznos muy bonitos, hermano, ahí. Y dice, ah, qué durazno tan bonito. Y va y lo corta y sorpresa cuando lo abre lleno de gusanos. Se ve bonito el frutito ahí, pero no da buen fruto. Y así, hermano, nos habla su palabra, hermano. ¿Sí? Y decía, dice, a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y luego dice, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo, hermanos? Creo que también en algunos casos, hermanos, se nos ha predicado, ¿verdad? Nuestro hermano nos ha explicado, ¿verdad?, esta parte donde dice, ¿verdad? Pues mi pastor es Cristo. Yo tengo un pastor y mi pastor es Cristo. Y aquí, pues en esta parte se adelanta, ¿verdad? Dice, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Así como aquellos, ¿verdad? Obedecer a vuestros pastores, ¿verdad? Porque ellos son los que velan por nosotros. Y comenzar a decir, bueno, pues, ya no lo diga en voz alta, lo diga dentro de sí. Pues mi pastor es Cristo. ¿Sí? ¿Qué tengo que obedecer yo a mi pastor aquí terrenal? Si mi pastor es Cristo. Gloria al Señor. Pues dice, os digo que Dios puede levantar hijos, Abraham, aún de estas piedras. Dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Aquí mismo, hermanos, en Lucas, pero capítulo 13, versículo 6. Gloria al Señor Jesús. 13:6. Dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en una viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Se córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, deja todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Gloria al Señor Jesús. He aquí, dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Aquí da la orden, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Gloria al Señor.
Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuánto, hermano, cuánto tiempo se tendrá que esperar para que se dé fruto? ¿Cuánta palabra, hermano? Porque bueno, al abonar aquí en lo que habla en la parábola, bueno, pues está hablando de una planta, ¿verdad? La parábola. Pero si lo hablamos espiritualmente ya en nosotros, ¿cuánta palabra tiene que llegar a nuestra vida para que se arrepienta, para que se decida, hermano, a echar mano de la vida eterna? ¿Cuánta? Porque no es poca la palabra, hermano, que se ha compartido o que ha escuchado. Es mucha la palabra, es mucho el abono, es mucho, hermano, el cavar, el cuidar para que haya fruto. Y fruto, ¿verdad? No hay. Aquí, ¿verdad? Aquí dice atajante, cuando dice aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, tajantemente dijo, córtala, ¿para qué inutilizas también la tierra? Y esto, hermano, uno lo llega a aplicar literalmente, no aquí, bueno, esto es espiritual, pero en lo que es, hermano, en algo material, hermano, yo se lo llego a aplicar, hermano. Y yo por lo regular, hermano, comienzo un tema y durante caminan los días van saliendo textos y los voy apuntando, los voy anexando. Eh, pero literalmente, hermano, yo ahí tengo unos árboles de limón y dos planté juntos. Uno empezó a dar fruto de inmediato y el otro ya tenía mucho y crecía y lo cortaba para podarlo para que diera fruto y no daba. Y hace poco, hermanos, pues yo me gusta también hablarle a los árboles, a las plantas. Y yo le dije, pues, si no das fruto, te voy a cortar y voy a poner otro, pero en eso me vino a mí la palabra. Y lo que hice, pues bueno, yo ahí le puse unos hierros, ¿verdad? Unos fierritos, unos clavos enmojecidos. Y lo arreglé, lo aboné, lo folié. Y el limón está, hermano, lleno de bolitas y de... Y yo sí estaba aplicando, hermano, ¿para qué lo voy a tener ahí inutilizando la tierra, pudiéndolo quitar y pudiendo plantar otro? Que sí de fruto, porque ahí me estaba estorbando nomás, pues era un simple árbol. Pero le digo que cuando yo estaba platicando con el árbol, me vino también la palabra. Gloria al Señor Jesús. ¿Y qué pasa ahí, hermanos? Pues es lo mismo. Es lo mismo, hermanos. Si no se da fruto, hermano, pues Señor nos guarde, quizás nos quite o el Señor nos acorte nuestros días, qué sé yo, ¿verdad? Y es algo, hermano, que nosotros debemos de meditar. Y, por ejemplo, aquellos, ¿verdad? Que no han echado mano, ¿verdad? De la vida eterna, no han sido bautizados y que han dado largas y que tampoco hay un interés como de saber y buscar cuál es, ¿verdad? O se arriman, pues yo quiero tener el estudio del bautismo, interesados en esa parte, echar mano a la vida eterna. Ahí, hermano, pues se podría ver que no hay un interés de dar fruto.
Y aquí el Señor, hermano, nos habla de que debemos, ¿verdad?, dar fruto. Juan 15:1, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Gloria al Señor Jesús. Dice, hermano, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen, dice, permanecen, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gloria al Señor. Aquí, hermano, en el versículo 8 donde dice, y en esto es glorificado mi Padre. Analicemos esta parte, hermano, lo que nos dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esta parte, hermano, que será glorificado mi Padre, cuando el nombre de Dios es glorificado, es cuando, hermano, se lleva fruto y por causa de ese fruto, el nombre de Dios es glorificado. Si a usted, hermano, lo ven haciendo frutos de Dios por donde usted ande, ¿quién es glorificado? ¿Usted o Dios? Es Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el comportamiento, hermano, el caminar, hermano, aunque no lo anuncie, el nombre de Dios es glorificado. Porque las almas, hermano, las personas, hermano, lo ven. Gloria al Señor Jesús. Y ahorita, gracias a Dios, hermanos, que el Señor me ha estado dando trabajo ahí también en Concepción, hermanos. Aún ahí, hermanos, se sigue trabajando. Ayer, hermano, ya tarde, ¿verdad? Estaba platicando ahí con una señora también. Gloria al Señor. Creo que una que les había platicado, ¿verdad? Que eran los testigos. Y pues ahí estábamos hablando y sacando, ¿verdad? Algunas cosas, las dudas, ¿verdad? Que ella tenía. Pero hay cosas, hermano, que son, hermano, para la gloria de Dios y no para los hombres. Cuando ellos ven, hermano, algún fruto o ven una diferencia, hermanos. Me han preguntado, hermano, las personas, ¿verdad? Y también por mis hijas, ¿verdad? Ahorita pues llevo a Unice. Pues ven su vestimenta y me preguntan, ¿verdad? Me preguntaba esta señora que si nosotros, ¿verdad? Adorábamos a María o qué era lo que nosotros. Bueno, ahí tocó el tema, ¿verdad? Ahí le pude compartir porque andaba ella de pantalón, es testigo y andaba de pantalón. Y ya le pude compartir y le pude decir, ¿verdad? Le dije, ¿cómo se imaginaría usted María en estos tiempos? Digo, disculpe, ¿verdad? Perdone que diga, va a tocar parte aquí, dije, pero con pantalón, escotada, con short. ¿Cómo se? No, pues no. Dije, ustedes mismos cambiaron el hábito de vestir.
Si usted recuerda anteriormente, traían hasta el rebozo y se tapaban, se cubrían. Pues sí cayó en la razón, la señora dice, es cierto, ha cambiado todo y nosotros hemos sido arrastrados. Entonces, ¿cuál es el fruto? Yo lo que les digo, no defiendan una religión, busquen de la palabra de Dios. A mí de nada me sirve defender mi congregación o mi religión a lo que yo creo, no, de nada me sirve si no tenemos la palabra de Dios. Buscar la palabra de Dios, allí encuentra la vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Y pues yo, hermano, realmente sí me gozo, hermanos, predicando a, quizás no sé si alguien más les haya predicado, a las almas que se les ha predicado, sí se les ha predicado a algunos, a otros quizás no. Pero me gozo, hermano, predicando porque se predica también, se da la oportunidad, ¿verdad? Almas que no conocen del Señor. Y que en algunos casos, hermano, damos tanta comida o se da tanta comida, hermano, a alguien que desprecia. Y yo me gozo, hermano, llevando, ¿verdad? O al Señor pone, ¿verdad? Y llevando comida espiritual, ¿verdad? A aquellas almas. Pues, ¿verdad? Nosotros sembramos y el Señor es el que da el crecimiento. Él es el que hace la obra. Aquí nada más brincando al versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gloria al Señor Jesús. Y aquí nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gloria al Señor Jesús. Y pues una de las cosas, hermano, que debemos de pedir, ¿verdad? Es por estas almas que el Señor, ¿verdad? Nos pone en el camino, a mí, a muchas hermanas, a nuestra hermana María, ¿verdad? También evangeliza mucho, Dios la bendiga. Y que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues obre en esas almas, en el corazón de ellos, para que también puedan un día venir a los pies del Señor Jesús. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Dice, gloria al Señor Jesús. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Dice, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria al Señor Jesús. Y este es el fruto, más el fruto del Espíritu es amor. Y el Señor, ¿qué es lo que quiere, hermano? Que demos fruto, que tengamos fruto. Gloria al Señor Jesús. Lucas 19:21. Lucas 19:21 al 24. Gloria al Señor Jesús.
Dice, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo, mal siervo, por tu, ¿sí estamos ahí? Por tu propia boca te juzgo. Sabías que era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero, perdón, dice, en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Gloria al Señor Jesús. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas, dice, lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo y que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Ahí, hermano, ¿qué hizo? No dio fruto. No hubo ningún fruto, hermano, en este siervo. Y el Señor, hermano, aún aquí en esta parábola, ¿qué dice, hermano? ¿A uno cuánto dio? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Tres y uno, verdad? Gloria al Señor Jesús. Y a unos, hermano, da más capacidad que a otros. Unos tienen más capacidad, otros tienen menos. Pero de esa pequeña capacidad que Dios nos da, pues de ese, hermano, debemos de dar fruto. Gloria al Señor Jesús. Debe, hermano, de haber un fruto. Hebreos 3:7. Hebreos capítulo 3, versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Gloria al Señor Jesús. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación. Sé donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 años, hermano, vieron las maravillas de Dios. Dice, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones. O divagando, ¿verdad? Dicen algunas. No han conocido mis caminos. Dicen 40 años. 40 años no han conocido mis caminos. Ve que el Señor dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Gloria al Señor Jesús. Pues en este tiempo, ¿cuánto será el tiempo, verdad? Que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Para que se dé fruto. Y no, hermano, no se ande, ¿verdad? Divagando o con un corazón, hermano, perdido, con un corazón fuera,
no buscar, hermano, como decía ahí Juan, ¿verdad? Bueno, ahí cuando iban a Juan a ser bautizados, dar frutos dignos de arrepentimiento. Que ese fruto, hermano, sea digno de arrepentimiento. Así como, pues lo dice en Marcos 16:15, hay un mandamiento ahí, ¿verdad? Que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí, hermano, pues aquí nos está también, ¿verdad? Diciendo, gloria al Señor Jesús, que no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación, en el desierto, dice, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Gloria al Señor Jesús. Que no, hermano, que no se tenga, hermano, también, se esté en esa postura de que ya después, y no, pues ya después, y quizás, ¿verdad? Como dice el canto, un día a la vez, quizás mañana no vendrá. Quizás no haya un después, quizás no haya un mañana, quizás no haya un despertar. Y ahí ya entonces será muy terrible porque ya no hay, hermano, eh, ya no hay solución, ya no hay oportunidad, todo se habrá acabado. Todo por esperar después. Todo, ¿verdad? Por estar como un árbol, aparentemente un árbol verde, pero sin fruto, y que el Señor, hermano, venga a buscar fruto a ese árbol y no lo encuentre. Y, ¿verdad? Como dice ahí, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Gloria al Señor Jesús. Santiago 4:13. Santiago capítulo 4. Gloria al Señor Jesús. Versículo 13. Dice, vamos ahora dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberás de decir, si el Señor quiere vivir, y si el Señor quiere, viviéremos, haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gloria al Señor Jesús. Y aún, ¿verdad? Que no ha querido hacer compromiso con el Señor, no se ha querido bautizar, no se ha querido afirmar, pero ya escuchó la palabra de Dios, por lo tanto, ya sabe hacer lo bueno. Y si no lo hace, le es pecado. Gloria al Señor Jesús. Y en esta parte también podemos ver, hermano, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Gloria al Señor. ¿Qué decimos? Pues para mañana.
O para el otro estudio. ¿A cuánto les ha repetido, hermano, los estudios de bautismo? Se preparan unos, se pasan también, ¿verdad? Los otros. Vuelve a suceder, se vuelven a quedar y vuelve a pasar. Y nada, ya después. Y habrá un después, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué dice que es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar, dice, de lo cual debéis decir, si el Señor quiere y viviéramos, haremos esto o aquello. Que el Señor permita, ¿verdad?, prepararme, entregarme al Señor, bautizarme, dar ese fruto de arrepentimiento antes que sea demasiado tarde. Gloria al Señor Jesús. Dice, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque pues eternos no vamos a ser. Y el día de nuestra partida tampoco la sabemos. No sabemos el día ni la hora en que hemos de partir. Por tanto, no podemos tener, hermano, ¿verdad? Como hay quienes tienen muchos planes en su vida, pero ¿irán a vivir para terminarlos? ¿Irán a vivir para ese tiempo? Como que es en la parte que nadie piensa, ¿verdad? Nada más los planes, pero no saben si el Señor le va a permitir llegar hasta ese día a hacer esos planes o nada más se quedaron en planes. Todo eso hay que meditar, hermanos. Hay que meditar que no quedemos, hermano, como esa higuera que nada más tenía hojas, pero no había fruto en ella. El Evangelio de Juan 5:29. Perdón, 5:24. Amén. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo de hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gloria al Señor Jesús. Dice, hermano, su palabra, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El oír la palabra de Dios no es simplemente, hermano, escucharla audiblemente con nuestros oídos. No, eso no es suficiente. Es que esa palabra quede en nuestro corazón. Eso es oír la palabra. Si la palabra de Dios no oye o no queda en nuestro corazón, es como si no lo
lo hubiésemos oído. Y dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Gloria al Señor Jesús. Porque estabais en qué, dice la palabra, porque estabais muertos en qué, en vuestros delitos y pecados. Cuando estaban muertos en delitos y pecados y oímos la voz del Señor, estábamos muertos. Pero al oír la voz del Señor, hemos pasado de muerte a vida. ¿Y aquí nos dice, hermano? De cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo de hombre. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Quiere decir, hermano, que al final, pues todos oirán la voz de Dios. Pero aquí nos está especificando, hermano, uno para qué y el otro también. Uno para vida eterna y el otro para condenación. Pero al final, ambos oirán la voz, pero al final de ese tiempo. Pues yo pienso que aquí que es bienaventurado aquel que oye la voz ahorita, ¿verdad? En este tiempo. ¿Por qué? Porque alcanzará vida. Participará, ¿verdad? De la vida eterna. Mas el que no la escucha o el que no la oye, pues ya ha pasado a condenación, como lo dice en Marcos. El que fuere bautizado será salvo, mas el que no, el que creyere y fuere bautizado, mas el que no creyere será condenado. Y es una palabra que podemos decir que se escucha fuerte, pero pues aquí está en la palabra. Y es verdad para que meditemos. Si queremos, hermano, oír la palabra de Dios, oír su voz y dar fruto, hermano, o pues no oír su palabra, pero también lamentable en esa resurrección, si es que partió antes de su venida, sea la resurrección a condenación. Gloria al Señor Jesús. Entonces es necesario, hermano, que atendamos a la palabra de Dios y que esa palabra, hermano, pues dé fruto para vida. Y no, hermano, no esperemos a que el Señor nos llame y sea demasiado tarde. O que al último, hermano, quiera dar fruto, porque ya ha sucedido, ¿verdad? Quiera dar fruto, pero no, ya un árbol, hermano, que está por morir ya no da fruto. Ya muere, pero ya no da fruto. ¿Han visto un árbol que está ya secándose que dé fruto? Ya no. Ya lo único es morir. Y el árbol que dice, como ahí en el Salmo, ¿verdad? Que es plantado junto a aguas, se queda su fruto a su tiempo, su hoja está verde siempre. Gloria al Señor Jesús. Pues así, ¿verdad? Nosotros meditemos en ello. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Dejo este lugar a nuestro hermano. Gloria al Señor Jesús.